Bienvenido a Radio Pax. En este episodio número 123 de nuestra segunda temporada contamos con José Carlos Alpizar de Teología Paulina, que estará abordando la pregunta acerca de dónde estuvo realmente Jesús los 3 días que estuvo muerto. ¿Qué pasó durante su crucifixión y la resurrección? Sin duda tenemos varias respuestas según la tradición cristiana y las diferentes variaciones que hay según las denominaciones católica, ortodoxa e incluso la protestante tradicional. Así que estaremos analizando las diferentes visiones. Bienvenido una vez más a Radio Pax. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que tiene que ver con dónde estuvo Cristo los 3 días cuando estuvo muerto. Por supuesto que esto nos separa de muchas sectas, ¿verdad? Que tienen cuentos extraños con respecto a esto. Por ejemplo, los testigos de Jehová niegan esto, que son una secta, porque los testigos de Jehová no creen en el infierno. Y tampoco los adventistas creen en el infierno, ni tampoco los judaizantes creen en el infierno. El chiste se cuenta solo, hermanos. Estas son cosas que tienen en común las sectas. Recuérdense que la fe cristiana descansa sobre 2 balanzas. Hay 2 balanzas que nos permiten calibrar nuestras doctrinas. Y esas 2 balanzas, la primera, sin lugar a dudas, es la Biblia, y la segunda es el pensamiento histórico de la iglesia. Y esto es muy importante, el pensamiento histórico de la iglesia, porque tenemos que comprender que la fe cristiana es universal. Eso significa, universal significa no solo en el aspecto espacial, o sea, que la fe cristiana no puede ser de una localidad, ahí, de unos 3 tíos y nada más. Eso sería privatizar la fe cristiana. La fe cristiana es universal en el aspecto geoespacial, pero también es universal en el aspecto temporal. ¿Qué significa eso? Significa que la fe cristiana, la verdadera fe cristiana, la verdadera sana doctrina, tiene que estar desde el siglo primero y ser trazable, es decir, viajar por el siglo 2, 3, 4 hasta nuestros tiempos. ¿Se entiende? Por eso es que es importante comprender qué pensó la iglesia primitiva sobre estos aspectos, y por esa razón es que hoy voy a estar utilizando la Biblia patrística para que podamos tener en cuenta qué fue lo que dijeron los padres de la iglesia con respecto a estos pasajes interesantes que vamos a estar profundizando hoy. Así que vuelvo a repetirles, y si ustedes tienen el buen hábito de escribir, por favor anoten esto: la fe cristiana se calibra con 2 balanzas, con la Biblia y con el pensamiento histórico de la iglesia. No puede ser solo con la Biblia. No puede ser solo con la Biblia, porque todas las sectas utilizan también la Biblia. Pero donde las sectas obviamente revientan es que no pueden comprobar que lo que ellas creen lo ha creído siempre el cristianismo histórico. Recuerden que las sectas siempre tienen nuevas verdades. Nosotros los cristianos no tenemos nuevas verdades. Nosotros simplemente recibimos, custodiamos y transmitimos el depósito de Cristo. Muy bien. Quiero darle gracias profundas a Carlos Miranda, que nos está enviando este super chat. Gracias, hermano, por ser tan generoso. Y mi oración es que Dios te multiplique 70 por 7. Yo lo he dicho, quizás yo no tengo el canal con más views, ¿verdad? En vivo, pero sí tengo quizás uno de los canales más generosos. Y Dios es bueno por eso. Bien, hermanos, vean, para poder desarrollar este tema, vamos a necesitar ir a la Escritura, y yo quiero decirles que voy a basar mi enseñanza en
tres pasajes de la Biblia para demostrar, no, cuatro pasajes de la Biblia para poder demostrar dónde estuvo Cristo los 3 días que estuvo muerto, pero también voy a utilizar el pensamiento de la iglesia para demostrar dónde estuvo el Señor. Y voy a decirles lo siguiente, les voy a contestar ya así puntualmente, pastor, pero dígalo de una vez, ¿dónde estuvo Cristo los 3 días que estuvo muerto? Y la respuesta es en los infiernos. Cristo estuvo en los infiernos. Y sabemos que esto es así, no solo porque la escritura lo dice, sino porque la iglesia primitiva siempre lo creyó de esta manera. Ahora, no vayan a pensar, ¿verdad? Como creen algunas sectas, que es que el Señor fue a sufrir tormentos en los infiernos. De ninguna manera, no he dicho eso. No he dicho eso. Dije que el Señor estuvo en los infiernos. No dije que el Señor sufrió en los infiernos. ¿Cómo sabemos que la iglesia primitiva ha creído esto desde siempre? Bueno, porque está en el credo de los apóstoles. Vean, yo quiero decirles que cuando yo no entendía ni papa de la catolicidad de la fe, yo di una vez una enseñanza criticando que los cristianos estaba mal que dijéramos que Cristo había descendido a los infiernos. No es que yo negase que el Señor estuvo en esas mazmorras de maldad, pero yo sí decía hace tiempo que no se podía decir los infiernos. Yo decía que solo hay un infierno, porque cuando nosotros estudiamos todos estos temas de demoniología, que por cierto, hay un curso de demoniología que empieza la otra semana, ya hay un montón de gente inscrita. Hermanos, les digo con toda sinceridad, yo creo que ya el cupo se está acabando. Eh, Hay un montón de gente inscrita, un montón de gente inscrita. Eh, Cuando estudiamos los temas de demoniología, nosotros nos damos cuenta que en la Biblia existen 4 mazmorras de maldad o 4 prisiones de maldad. Mazmorras y prisiones es lo mismo. ¿Cuáles son las 4 mazmorras de maldad que existen en la Biblia? El Hades, el Tártaro, el abismo y la Gehenna, que en griego, Gehenna se traduce al castellano infierno. Entonces, hace años yo me acuerdo que yo había dado una enseñanza criticando el credo de los apóstoles y diciendo que por qué decíamos que el Señor había descendido a los infiernos en plural si solo hay un infierno. Y bueno, yo critiqué eso porque, como les vuelvo a repetir, no sabía ni papa en ese tiempo no sabía nada en ese tiempo con respecto a la fe, la catolicidad de la fe. Me están diciendo que se me escucha raro. Muchas gracias por decirme, porque efectivamente, vean, con el micrófono, em, desconectado. Vamos a conectarlo. Muchas gracias por decirme que ya lo vamos a arreglar. Ya. Yo creo que ya. Gracias a nuestra hermana Gio Román, que nos lo acaba de decir. Hermana, ¿me avisas? Yo creo que ya lo arreglé, ¿ok? Qué pena con ustedes. Bien, entonces, mi respuesta es esta. ¿Dónde estuvo Cristo los 3 días que estuvo muerto? En los infiernos. Así lo dice el credo de los apóstoles. Recuerden que el credo de los apóstoles es la regla de la fe cristiana. Es lo que todos los cristianos creemos. El credo de los apóstoles dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su Hijo único, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y vean qué claro lo dice acá el credo de los apóstoles. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre. También el credo de los apóstoles nos dice: desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica,
la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Solamente quiero hacer ahí una aclaración. Cuando dice que creo en la Santa Iglesia Católica, no se está refiriendo a la iglesia del Papa, sino que la iglesia de Cristo, la iglesia cuerpo místico de Cristo, es católica. ¿Qué significa que es católica, pastor? Que es universal. La palabra católica significa universal. La iglesia de Cristo es universal y es santa, ¿ok? A eso se refiere con católica. No tiene nada que ver con el tema del Papa y los cardenales y el Vaticano ni nada de esas cosas, ¿ok? Entonces, vean esto qué interesante. El credo de los apóstoles, que ya encontramos formas primitivas del credo de los apóstoles escritas desde el siglo II, oyeron, desde el siglo II, desde la mitad del siglo II, encontramos fórmulas primitivas del credo de los apóstoles escritas. Por ejemplo, la redacción más primitiva que hemos encontrado de una forma primitiva del credo de los apóstoles se encuentra en un texto que se llama Testamentum in Galilea y es de la mitad del siglo II. Dice el credo de los apóstoles que Cristo descendió a los infiernos. Y óigame, este es un punto muy importante, muy pero muy importante por una simple razón. ¿Por qué? Porque entender que Cristo cuando estuvo muerto descendió a los infiernos es importante porque eso nos enseña que nosotros no somos herejes aniquilacionistas, como lo son los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día y los judaizantes. Estas tres sectas son aniquilacionistas, herederos de el partido de los saduceos, al cual Cristo rechazó profundamente sus enseñanzas. Los saduceos, de los 5 partidos judíos que habían en el tiempo de Jesús, los saduceos negaban la existencia del alma después de morir y los saduceos negaban la resurrección. Por eso, queridos hermanos, recuérdense que Jesucristo, diciéndole a los saduceos, recuérdense que Cristo les dijo, vosotros mucho erráis. Y entre las muchas cosas que ellos erraban era que no creían en la existencia del alma después de morir, ni creían en el castigo eterno, ni creían en la resurrección. Por eso Cristo les dijo, recuérdese en la salsa ardiendo, donde está escrito, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Y qué dice la Biblia? Y que con esas palabras mandó a callar a los saduceos. Las sectas de los testigos de Jehová, los adventistas del séptimo día y los judaizantes niegan el infierno. Por lo tanto, son herejes aniquilacionistas, porque eso es el aniquilacionismo, que enseña que cuando uno muere simplemente deja de existir y ellos son herederos de eso. Pero la iglesia de Cristo nunca ha sido aniquilacionista. Nunca el cristianismo ha sido aniquilacionista. Los cristianos siempre hemos creído que el alma existe aún después de morir. Y óigame una cosa, los fariseos creían en esto. Los fariseos creían en la existencia del alma después de morir. Les recuerdo que Pablo se identifica con el partido de los fariseos. Pablo dice en los Hechos de los Apóstoles, hermanos judíos, yo soy, ¿qué? Fariseo. Y Cristo dijo, hagan lo que les dicen los fariseos, pero no hagan como ellos hacen. El problema de Cristo con los fariseos no fue doctrinal, fue moral. Muy importante entenderlo. Los fariseos sí creían en la existencia del alma después de la muerte. Pablo era fariseo y no dejó de serlo después de convertirse al cristianismo. Y los cristianos primitivos siempre hemos creído en la existencia del alma después de morir. Cuando Cristo murió, dice el credo de los apóstoles, descendió a los infiernos. Cristo no se desapareció por 3 días. Cristo no dejó de existir por 3 días. Eso sería una herejía completa. Cristo estuvo los 3 días que estuvo muerto en los infiernos. Entiéndase como las mazmorras de maldad. ¿Qué pasajes nos enseñan esto, ok? Muy bien, muy bien. ¿Qué pasajes nos enseñan esto?
Vamos por favor a Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Les leo lo que dice la Biblia. ¿Estamos listos, hermanos? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras era preparada el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas a través del agua. Queridos hermanos, este pasaje está diciendo de forma literal que Cristo padeció una sola vez y para siempre por nuestros pecados, y cuando estuvo muerto, dice la Biblia que fue y predicó a los espíritus que estaban encarcelados, que en días de Noé habían desobedecido. ¿Cuáles son los espíritus que habían desobedecido en tiempos de Noé? No se está refiriendo al ser humano. No se está refiriendo al ser humano. Porque recuérdense que el ser humano, ya la muerte existía, la muerte espiritual existía aún antes de Noé. Caín es un ejemplo. Una persona condenada ya antes de Noé. La Biblia aquí está diciendo que el Señor no fue a visitar las almas las almas condenadas. No, el Señor no dice aquí este pasaje que el Señor le predicó a las almas condenadas. Este pasaje está diciendo que el Señor le predicó a los espíritus encarcelados que desobedecieron en el tiempo de Noé. ¿A qué se está refiriendo? A los ángeles que tuvieron relaciones sexuales con mujeres y engendraron gigantes. Permítanme leerles la Biblia en Génesis capítulo 6 del 1 al 4. Recordemos que esto pasó en tiempos de Noé. Así dice la Biblia: aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra, les nacieron hijas, y los hijos de Elohim vieron que las hijas de los hombres estaban buenas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que escogieron. Y dijo Adonai Elohim: no permanecerá mi espíritu con estos hombres para siempre, porque son carne. Sus días serán 120 años. En aquellos días y aún después, los nefileos estaban en la tierra, cuando los hijos de Elohim entraban en las hijas de los hombres y les engendraban hijos como a ellos mismos. Estos eran los gigantes de antaño, los hombres de renombre. Queridos hermanos, la Biblia nos está enseñando que a los espíritus que el Señor fue a predicar cuando estuvo muerto eran los espíritus que habían desobedecido en el tiempo de Noé. Se está refiriendo específicamente a los ángeles que engendraron gigantes en Génesis capítulo número 6. Ahora, cuando aquí la Biblia está diciendo predicarles, no se está refiriendo a que el Señor les predicó para que se arrepintieran y se salvaran. No, lo que el Señor fue a predicar fue su victoria. ¿Oyeron? Su victoria. El Señor predicó su victoria sobre ellos. No les fue a dar una segunda oportunidad, porque está escrito en Hebreos que a ninguno de los ángeles perdonó Dios jamás, sino que vino en rescate del ser humano. Entonces, no es que Dios Cristo fue a perdonar ahí a los ángeles que habían desobedecido en el tiempo de Noé. No, les fue a proclamar su victoria. Ahora, ¿dónde están esos ángeles que pecaron? ¿Dónde están esos ángeles que pecaron en Génesis capítulo número 6? La Biblia nos enseña que esos ángeles que pecaron en Génesis capítulo número 6 se encuentran en el Tártaro. En el Tártaro. Esta es una de las prisiones de maldad.
Dos pasajes nos van a enseñar esto. Quiero invitarlos para que vayan conmigo, por favor, a la carta de Judas. Vamos a Judas, por favor. Vamos a leer la carta de Judas. Judas capítulo 1, versículos 6 y 7. Vamos a leer este pasaje, ¿ok? Dice la escritura de la siguiente manera. Y a los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Vean qué interesante. A los ángeles que no guardaron su estado original, sino que abandonaron su propia morada, los ha mantenido bajo oscuridad en prisiones eternas hasta el juicio del gran día. Ahora, la Biblia nos está especificando cuáles son estos ángeles, porque vean lo que dice el versículo 7. Así como a Sodoma y Gomorra y a las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra natura, sirven como ejemplo al sufrir un castigo de fuego eterno. Estos ángeles que pecaron y que Dios encerró en prisiones de oscuridad eternas, dice la Biblia que estos ángeles pecaron de la misma manera que Sodoma y Gomorra. ¿Qué dice la Biblia? Que quisieron fornicar yendo en contra de vicios contra la naturaleza. Bueno, es que tienen que recordar ustedes, hermanos, que cuando a Lot, dice la Biblia que llegaron los dos ángeles y visitaron a Lot, y los sodomitas dijeron, saca a los dos varones que han llegado contigo porque queremos conocerlos. No era de queremos conocerlos y hola, mucho gusto, ¿cómo están? Y vamos a tomarnos un café. No, ahí la expresión hebrea era queremos tener relaciones sexuales con ellos. Por eso Lot quedó completamente horrorizado. Job quedó horrorizado de la idea de que los sodomitas querían violar a estos ángeles. Por eso fue que él, ante tal sacrilegio, prefirió entregar a sus dos hijas vírgenes antes de que estos sodomitas tocaran a los ángeles de Dios. Entonces, hermanos, la Biblia dice que así como los sodomitas quisieron ir en pos de un vicio contra la naturaleza porque es completamente antinatura querer tener relaciones sexuales con ángeles, dice la Biblia que estos ángeles que Dios encerró bajo prisiones de oscuridad eternas también cometieron el mismo pecado de los sodomitas. Dice que fueron en pos de vicios contra la naturaleza. Estos ángeles que están encerrados en prisiones de oscuridad, dice la Biblia en Segunda de Pedro que se encuentran en el Tártaro. Ahora les voy a leer Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Por favor, anoten este pasaje. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 4. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo número 4, dice de la siguiente manera. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al Tártaro, los entregó a cadenas de oscuridad reservados hasta el juicio. Si ustedes leen este pasaje desde la Reina Valera dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. No, ahí la Reina Valera está traduciendo mal. La palabra que se traduce por infierno en griego es Gehenna. Aquí la palabra griega que está en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, es Tartarus, que se traduce tártaro. ¿Dónde estaban estos ángeles que pecaron en el tiempo de Noé? ¿Dónde están encerrados? En el Tártaro. Y Cristo fue al Tártaro para proclamar su victoria sobre ellos. ¿Me oyeron? Ahora, ¿qué pensaban los padres apostólicos sobre este pasaje? ¿Qué pensaban los padres apostólicos sobre este pasaje? Miren, hermanos, les recuerdo que los estoy invitando para que compren esta Biblia antes de que empiece el 2026. No me vayan a malinterpretar. A mí CLIE no me da ni un peso por recomendar esta Biblia. Nunca he estado en contacto con CLIE, pero yo les recuerdo que en el grupo de colaboradores de Teología Paulina
vamos a leer esta Biblia todo el 2026. Vamos todos los días, yo los voy a ir guiando en una lectura para que ustedes lean la porción de la escritura más los comentarios de los padres apostólicos. Esto va a ser maravilloso. Yo ya estoy deseando que empiece el 2026 para poder hacer este ejercicio espiritual. Así que si ustedes quieren unirse a esto, ahí le voy a pedir a la hermana Regine que por favor comparta el link de cómo pueden unirse a los colaboradores de Teología Paulina. Déjenme leerles lo que dice los padres de la iglesia con respecto a esto de que fue y predicó a los espíritus que desobedecieron en el tiempo de Noé. Primera cita, Gregorio Nacianceno, Gregorio Nacianceno, abro comillas, si él descendió al infierno, ve tú con él, aprende a conocer allí todos los misterios de Cristo y que el fin providencial de sus dos descensos, la tierra y el infierno, es salvar a todos aquellos que creen. ¿Vieron qué interesante esto? Gregorio Nacianceno dice que Cristo hizo dos descensos. Cristo descendió a la tierra y también descendió a los infiernos. Nunca se alegorizó esto. La iglesia siempre ha creído que Cristo, los 3 días que estuvo muerto, estuvo en los infiernos. Les leo ahora lo que dice Ireneo de Lyon en el siglo II. Fue para esto que el Señor descendió a los lugares bajo la tierra, para allí también anunciar su venida y la remisión de pecados para quienes crean en él. Él redimió de sus pecados a quienes esperaron en él, es decir, a quienes anunciaron su venida y se sometieron a sus designios, los justos, los profetas y los patriarcas, y él les perdonó sus pecados al igual que a nosotros, y no debemos condenarles, pues esto sería renegar de la gracia. Déjenme aclarar que estas palabras de Ireneo también se deben entender en que recuérdense que en el tiempo de Jesús, antes de la cruz, a la par del Hades, también estaba el paraíso. ¿Se acuerdan la historia de Lázaro y el rico? El paraíso y el Hades se veían de un lugar a otro. Es acerca de las almas que estaban en reposo en el paraíso que está diciendo Ireneo que el Señor descendió para también salvarlos a ellos. Entonces, mucha atención porque aquí encontramos que el Señor, los 3 días que estuvo muerto, él estuvo en el Tártaro y predicó a los ángeles que habían desobedecido en el tiempo de Noé. 2, dice también los padres de la iglesia creían que el Señor estuvo visitando a los justos que estaban en el paraíso. No se les olviden una de las 7 palabras del Señor en la cruz. De cierto os digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces ya tenemos 2 lugares donde el Señor estuvo esos 3 días. En el paraíso, visitando a los justos, proclamando su victoria también sobre los justos y a los ángeles que habían pecado en el tiempo de Noé. Esta posición también la defiende la Biblia. Vamos a leer, también la defiende la Biblia en el pasaje de Efesios 4, 9 y 10, que dice así. Dice la Biblia de la siguiente manera en Efesios 4, 9 y 10. Vamos por favor para allá. Efesios 4, 9 y 10. Efesios 4, 9 y 10. Otro pasaje que nos habla de este asunto. Dice la escritura de la siguiente manera, ¿ok? Dice así, y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. ¿Lo vieron? Las partes más bajas de la tierra. Por eso es que les digo yo que el credo de los apóstoles habla de los infiernos, porque la expresión los infiernos se está refiriendo a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos
los cielos para llenarlo todo. Entonces, acá tenemos ahora al apóstol Pablo mencionando que el Señor había descendido a las partes más bajas de la tierra. Y otro pasaje que también nos menciona esto y que es completamente contundente, queridos hermanos, lo encontramos en Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Vamos por favor a Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Hechos de los Apóstoles, capítulo número 2. Cuando el apóstol Pedro estaba predicando en su primer gran sermón evangelístico, él, para demostrar que era imposible, él empezó a predicar y citó el Antiguo Testamento, específicamente los Salmos, para referirse a que el Señor no iba a poder quedar atrapado en el Hades. Oigan bien, ya desde el Antiguo Testamento se estaba profetizando que el Señor iba a estar en el Seol o el Hades, pero que el Hades no lo iba a poder contener ni vencer. Entonces, Pedro dice lo siguiente, voy a leer desde Hechos 2:23 para tener un poco de contexto. Dice Pedro, a este, es decir, a Jesús, entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por manos de inicuos, crucificándolo, a quien Dios levantó, habiéndolo soltado de los dolores de la muerte, porque no era posible que él fuera retenido por ella. Porque David también dice respecto a él, veía al Señor continuamente delante de mí, pues está a mi diestra para que no sea conmovido. Por esto mi corazón fue alegrado y mi lengua se regocijó en extremo, y aún mi carne también descansará en esperanza, pues no abandonarás mi alma en el Hades. ¿Lo vieron? No era posible que el alma del Mesías pudiera quedar retenida en el Hades. ¿Lo ven, hermanos? Esto es lo que está predicando el apóstol Pedro. Entonces, aquí tenemos un pasaje del Nuevo Testamento que está citando al Antiguo, donde queda bien claro que el Mesías iba a estar en el Hades, pero el Mesías iba a vencer el Hades. Y es por esta razón que nosotros encontramos que Jesucristo dice en Apocalipsis, capítulo 1, en Apocalipsis capítulo 1, yo soy el primero y el postrero. Apocalipsis 1:17, el que vive y estuve muerto, pero he aquí vivo por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos, y he aquí que tengo conmigo las llaves del Hades y la muerte. ¿Por qué el Señor tiene las llaves del Hades y la muerte? Porque Cristo venció a la muerte y al Hades al salir victorioso de este lugar. ¿Lo ven? Entonces, ya tenemos 3 lugares donde el Señor estuvo. El Señor estuvo en el paraíso, el Señor estuvo en el Tártaro y el Señor estuvo en el Hades. ¿Por qué? Porque en el Hades es donde están las almas de los que se han condenado. El Señor también estuvo ahí. Él tiene las llaves del Hades y la muerte. Y siguiendo el mismo principio de Primera de Pedro, capítulo 3, es evidente que el Señor no fue al Hades para salvar a los que se habían condenado ya. No, el Señor estuvo ahí para predicarles su victoria, tal como lo hizo en el Tártaro. Ahora, algo más interesante. Quiero decirles también que, aunque la Biblia no lo dice de forma literal, podríamos inferir que también el Señor, en esos 3 días que estuvo muerto, Él estuvo en el abismo. Porque el abismo es la prisión de los demonios. El Tártaro es la prisión de los ángeles que engendraron gigantes en Génesis capítulo 6. El Hades es la prisión de las almas condenadas. Esto lo podríamos estudiar con más profundidad, pero ahorita nuestro propósito no es eso. Por cierto, quiero decirles que en este curso de demoniología, que vamos a empezar la otra semana, hay una clase completa que es solo para hablar de las mazmorras de maldad. Yo los invito para que ustedes puedan matricular este curso. Y finalmente, dice lo siguiente la Biblia en Apocalipsis capítulo número 9.
el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Y le fue dada la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y del pozo subió un humo como el humo de un gran horno, y el sol y el aire se entenebrecieron a causa del humo del pozo, y del humo salieron langostas a la tierra. Es evidente que estas langostas, en el lenguaje apocalíptico, habla con relación a los demonios. Recuerden que los demonios en el abismo tienen un rey que gobierna sobre ellos, que es un ángel caído, que se llama Apolión Abadón. Apocalipsis 9:11 dice, sobre ellas tienen por rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego tiene por nombre Apolión. Tanto en hebreo como en griego, hebreo, Abadón, en griego, Apolión, en ambos idiomas, estas palabras significa destructor. Entonces, es interesante que vean ustedes que aquí la Biblia está hablando de una estrella que había caído del cielo a la tierra. En el libro del Apocalipsis, esta es la manera de referirse a los ángeles caídos. Vi una estrella que había caído del cielo a la tierra. Se está refiriendo a un ángel caído. Y dice, y le fue dada la llave del pozo del abismo. Vean que dice la Biblia, le fue dada. Esto quiere decir que la llave del pozo del abismo no le pertenece al reino de las tinieblas, le fue dada, le fue entregada. Por lo tanto, podríamos inferir que este ángel caído está recibiendo esta llave del pozo del abismo porque está recibiendo la autoridad de Dios de poder abrir la llave del pozo del abismo, abrir la puerta de los pozos del abismo. Y es muy probable que esto sea porque también Jesús estuvo ahí proclamando su victoria ante los demonios. Entonces, esto es lo que tenemos que comprender, queridos hermanos. Ya para ir terminando. Cuando Cristo murió, Él no dejó de existir. Recordemos que Él mismo lo dice en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. De ninguna manera podemos decir que el Señor dejó de existir. Ahora, cuando Él murió, Él en su espíritu estuvo en el Hades, el Tártaro y el abismo proclamando su victoria y también proclamando su victoria entre los justos del paraíso. Recuerden que Cristo estuvo ahí. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahora, no sabemos cómo, pero si nosotros leemos el Apocalipsis, ahora el paraíso ya no se encuentra a la par del Hades. Después de la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el paraíso aparece en el tercer cielo. Esto quiere decir que el Señor visitó el paraíso y trasladó el paraíso que estaba a la par del Hades después de su victoria en la cruz al tercer cielo. Ahora el paraíso se encuentra ahí. Ya no está a la par del Hades. Esto cambió después de la victoria gloriosa de Jesucristo en la cruz, sobre la muerte, sobre el pecado y sobre Satanás. Entonces, queridos hermanos, esta es la respuesta. ¿Dónde estuvo el Señor los 3 días que estuvo muerto? En los infiernos. Porque esa es la fe universal del cristianismo. Los cristianos siempre hemos pensado eso y la Escritura lo respalda con toda claridad. Y tenemos 3 fuentes para respaldar esto. Las Escrituras en primer lugar, 2, el credo de los apóstoles, 3, los escritos de los cristianos primitivos, donde queda claro que ellos, cuando interpretaban estos pasajes que acabamos de leer, Primera de Pedro capítulo 3, Efesios capítulo número 4, Hechos capítulo número 2, ellos también interpretaban que el Señor había estado en el Espíritu en estos lugares. Bien, he terminado la enseñanza de hoy. Voy a dejar un espacio para preguntas y respuestas, ¿ok? Solo preguntas y respuestas de este tema. Voy a compartirles también un link por si alguno quiere matricular el curso de demonología. Vuelvo a repetir, si este tema les interesa, hermanos, ustedes no tienen idea
lo interesante que va a estar el curso de demonología. Hermanos, va a estar impresionante. Una sola clase va a ser para hablar de las mazmorras de maldad. Yo ahorita las toqué, ¿verdad? Ahí como de pasada, no profundicé mucho en ellas, pero en ese curso va a estar bien detallado ese asunto, ¿ok? Entonces, permítanme compartirles un link por si ustedes quieren matricular ese curso. ¿Cómo se matricula ese curso? Se hace con una ofrenda de monto voluntario. Ustedes simplemente dan una ofrenda, el monto, lo que usted disponga en su corazón, y con eso, listo, ya matriculan automáticamente el curso. Aquí les estoy compartiendo el link. Ese link que está aquí ahorita apareciendo en pantalla es el link del WhatsApp del Instituto Paulino. Ahí ustedes escriben y les dicen, hola, me llamo fulano de tal, quiero matricular el curso de demonología. ¿Cómo hago para dar mi ofrenda? ¿Ok? Simple como eso. Y si hay alguna persona que le quedó dudas sobre esta enseñanza de hoy, voy a dar 10 minutos para contestar preguntas y respuestas. Este otro link que está apareciendo acá, este otro link que está apareciendo aquí en pantalla, es para cualquiera que quiera ingresar de los hermanos y hacer alguna pregunta sobre este tema. Mientras tanto, permítanme agradecerle grandemente a nuestra hermana Regine como gran colaboradora del canal de Teología Paulina, que nos está enviando este super sticker. Gracias, querida hermana, que Dios te multiplique 70 por 7. Eso de que aquí hay una buena pregunta, Pastor, he escuchado que esa frase, hoy estarás conmigo en el paraíso, en realidad ya una coma, una coma. Entonces se leería de esta manera, de cierta manera, de cierto es cierto digo, de cierto es cierto digo hoy, coma, estarás en el futuro conmigo en el paraíso. Esa es la manera en que los herejes, testigos de Jehová, herejes arrianos, los judaizantes y todos los aniquilacionistas tratan de torcer ese pasaje para hacernos negar la existencia del alma al morir. Pero hermanos, entiéndanme, la iglesia nunca ha sido aniquilacionista. Cuando la Biblia dice, de cierto es cierto digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, significa hoy estarás conmigo en el paraíso, no como ellos lo están interpretando. La iglesia primitiva nunca interpretó ese pasaje de esa manera. Solo los herejes interpretan ese pasaje de esa forma. Vuelvo a recordarles. ¿Se acuerdan que les dije que estas doctrinas se calibran con dos balanzas? La Biblia y el pensamiento de la iglesia. Si aquí tenemos tal vez un pasaje que no estamos muy seguros de cómo interpretarlo, porque nosotros decimos que ahí Cristo está diciendo que hoy, ese mismo día, ese que estaba siendo crucificado iba a estar con el Señor en el paraíso. Los herejes aniquilacionistas dicen, no, se está refiriendo a que más adelante estarán con el Señor en el paraíso. Entonces, aquí es donde viene la otra pesa, el pensamiento histórico de la iglesia. La iglesia nunca ha interpretado ese pasaje de esa forma. La iglesia siempre ha interpretado que se refería a que ese mismo día iba a estar esa persona con el Señor. Aquí Luz María está preguntando que qué otro requisito hay para matricularse. Ninguno, hermana. Solo envías tu ofrenda de monto voluntario y estás automáticamente matriculada. Ahí te van a pedir tu correo y tu nombre completo, pero más que eso ya no hay más que eso. Y vean ustedes, hermanos, es una ofrenda de monto voluntario, lo que usted quiera. Con eso usted matricula el curso, con una ofrenda de monto voluntario. ¿Saben qué es lo más interesante? Que hay personas que se enojan por eso, ¿verdad? Porque se les dice que si pueden dar una ofrenda de monto voluntario, que den una ofrenda de monto voluntario. A mí me parece que una persona que no esté dispuesta a dar una ofrenda, aunque sea pequeña,
a la persona que enseña, me parece que es muy, muy sinvergüenza, con todo el respeto del mundo. Bien. Aquí llega y dice, Bafre, ¿Jesús muere como humano divino o solo como hombre? Es que recuerden que Cristo es verdadero hombre, verdadero Dios. Cristo muere gracias a su naturaleza humana, pero Cristo vence la muerte gracias a su naturaleza divina. Recuérdense que la naturaleza de Cristo, verdadero hombre, verdadero Dios, no se pueden separar la una de la otra, ni se pueden combinar como para dar un tercer tipo de naturaleza. No, en las dos naturalezas habitan con Cristo y esto es lo que le permite al Señor morir en la cruz, pero al mismo tiempo salvarnos. Esto es lo que le permite al Señor morir, pero al mismo tiempo ir al Hades y vencer la muerte. ¿Se entiende? Aleluya. Grande es el conocimiento del Señor. Vamos a ver si hay algunas preguntitas más. Dice Carmen que si las almas que estaban en el paraíso fueron salvadas en el momento que Jesús fue a trasladar el paraíso. No, ya estaban salvadas. Recordemos que en la historia de Lázaro y el rico se dice que ya ellas están ahí en reposo. Eso se lo dice el padre Abraham al rico. Hijo, acuérdate que tú en la tierra recibiste muchos bienes y abundancia y Lázaro aflicciones, pero ahora Lázaro aquí aquí ahora Lázaro descansa, ahora aquí Lázaro está en reposo y tú estás siendo atormentado. No, estas almas ya estaban salvas, ya estaban en reposo. Lo que el Señor hizo fue trasladar ese lugar al tercer cielo, después de que Él derrotó a la muerte. María de los Ángeles pregunta si los espíritus son ángeles. ¿Pueden los ángeles tener relaciones? Sí, sí pueden, porque los ángeles se pueden materializar. Los ángeles son espíritus, lo dice con toda claridad Hebreos. He aquí son espíritus, llama de fuego, al servicio de los que han de heredar la salvación. Claramente son espíritus, pero los ángeles se pueden materializar y al materializarse pudieron tener relaciones con mujeres. ¿Esto qué pasó? En Génesis capítulo número 6 se llama incubos. Incubos. ¿Qué son incubos? Cuando los ángeles tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Bien, Máxima, la Biblia en ningún lado dice que los ángeles sean asexuales. Te invito para que me compartas cuál pasaje consideras tú que dice que los ángeles sean asexuales. Por favor. Quien muere a ver, quien muere es Cristo. Es que, a ver, aquí el problema, Bafre, es que tal vez estás tratando de separar las dos naturalezas. Las dos naturalezas de Cristo están no mezcladas, sino unidas al mismo tiempo. Verdadero hombre, verdadero Dios. Como humano, Él murió. Como humano, Él murió. Como Dios, Él venció. Aquí Simón Sánchez está diciendo que llevó cautiva la cautividad. Ahí se está refiriendo la Biblia a un pasaje de Efesios 4. Sí, hermano, ese pasaje generalmente se utiliza para hablar de eso, pero yo no estoy de acuerdo. Yo creo que cuando el Señor dice que Él llevó cautiva la cautividad, el contexto de Efesios está hablando de otra cosa. Por eso fue que no hablé de ese pasaje. Aunque sí, muchos lo usan para eso, pero yo creo que un estudio profundo de Efesios está más bien hablando de que esos cautivos que fueron llevados a la cautividad somos nosotros, los creyentes. ¿Cómo comienza Efesios? Efesios empieza diciendo que hemos sido predestinados con toda clase de bendición espiritual desde los lugares celestiales. Entonces, nosotros que éramos cautivos porque vivíamos conforme a las concupiscencias de este siglo, dice la Biblia en Efesios capítulo 2, nosotros que éramos cautivos,
fuimos fuimos llevados a la cautividad del Señor, a la compañía del Señor. A eso es lo que se está refiriendo. No se está refiriendo ahí a las almas del paraíso que fueron trasladadas al tercer cielo. Emilia Montero dice que si la iglesia será arrebatada, vamos a ir a... bueno, ese es otro tema, hermana. Con mucho gusto tocamos ese tema después. Es que ahorita estamos hablando exclusivamente del tema del Señor los 3 días que estuvo muerto. Aquí, Bafre dice, ¿qué significa cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? ¿De qué separación habla? ¿De la naturaleza humana o divina? Vuelvo a repetir, Bafre, con todo respeto, estás cometiendo el mismo error. Estás tratando de manejar las dos naturalezas del Señor por separado. El concilio de Calcedonia dejó claro que el Señor es verdadero hombre, verdadero Dios, y esas dos naturalezas no se pueden separar la una de la otra. ¿Okay? Estás cometiendo un error de interpretación bíblica. Estás tratando de ver al Señor con una naturaleza, estás tratando de verla cada una por separada. No, las dos siempre están unidas. Te invito para que leas lo que la iglesia enseñó en el concilio del Calcedonia, cuando Jesucristo dice que es verdadero Dios, verdadero hombre, porque veo que no entiendes todavía bien esta doctrina de que Jesús es verdadero hombre, verdadero Dios. Estás separando las dos naturalezas y la iglesia insistió en que eso no se debe hacer. Entre las nubes algo se aproxima.